están enfermos y aún nosotros mismos no sabemos, pero tú los conoces, Señor, para que se recuperen pronto, Señor, para que vuelvan, Señor, a estar con nosotros en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así puestos en pie, vamos a buscar una palabra que está en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 37. Esta es una enseñanza. No creo que alcance a terminarla en el día de hoy, la termino en la próxima, pero es una enseñanza bien interesante, bien hermosa, acerca del rey Sedequías, Jeremías y un tercer personaje que voy a estar hablando más adelante. Y es una enseñanza una historia de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, que nos enseña a no dudar de su poder, a poner toda nuestra confianza en Él. Amén. Dice la poderosa palabra en Jeremías 37, yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida también a los hermanos que están conectados a través de la red. Sean bienvenidos en esta hora. A todos los que están allí en sus hogares, en sus trabajos, sean bienvenidos. Jeremías 37, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor: en el lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a la palabra de Jehová, a los cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oído de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, escuche bien: así ha dicho Jehová de Israel, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultases. He aquí que el ejército del Faraón que ha salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán a esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aún cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Dejemos hasta allí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias, Señor, porque sé que la envías con propósito para fortalecer a tu pueblo, para guiarnos, Señor, para que tu pueblo no dude nunca, Señor, de tu poder, de tu palabra. Tú la envías con propósito, Señor. Quita toda duda de nuestro corazón, todo aquello que muchas veces, Señor, nos lleva
cuando usted manda una palabra, nos lleva a dudar, Señor, del portador de la palabra, de lo que dice, Señor. Ayúdanos, Señor, para confiar plenamente en ti, Señor, y que esa advertencia, así como lo hiciste con el pueblo, Señor, de Judá, muchas veces advierte a nuestras vidas, pero no creemos, Señor. Quita toda incredulidad de nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a confiar plenamente en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. Como les dije, esta es una historia bastante larga. Los que han estado leyendo, los que han leído alguna vez del profeta Jeremías, conocen que Dios lo llamó y Jeremías se resistía, decía que era niño y el Señor le dijo: aún desde antes que te formase en el vientre de tu madre, ya te había escogido como profeta a las naciones. Y Dios fue un Dios que trató con amor y con mucha misericordia a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto, lo guió por el desierto. El Señor hasta le advirtió, porque siempre yo lo digo, Dios no tiene planes a escondidas. Dios revela, Dios se anticipa, Dios nos muestra los caminos que hay, camino de vida, camino de muerte. Dios no es un Dios que trabaja a la secreta ni nos toma por sorpresa. Dios le había dicho, había amparado al pueblo en el desierto, lo había librado de muchas situaciones en guerra, pero Dios también le había dicho que si ellos, cuando entraran a la tierra prometida, se volvían a los dioses que ellos tenían, se entraban en idolatría, ellos iban a ser llevados cautivos por otros pueblos mayores que ellos. Y el profeta Jeremías se encuentra ahora en una situación, el ministerio de Jeremías, dicen los estudiosos, que fue por más de 40 años. Más de 40 años hablándole a la gente, advirtiéndole, porque Dios es un Dios tan bueno y misericordioso que aunque los iba a entregar a manos de sus enemigos, les dice que esa ciudad va a ser consumida por el fuego. Les dice en otros pasajes que se rindan, que no peleen, sino que rindan sus vidas ante los caldeos y sus vidas iban a ser salvas, pero ellos no quisieron creer. Entonces encontramos a Sedequías, que era el rey, el que estaba gobernando, fue puesto por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, este rey, se le revela al mismo Nabucodonosor. Dice que, pero no obedeció, estoy en el verso 2, ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Se revela en contra de Nabucodonosor, no responde a la autoridad terrenal, mucho menos a un Dios que no tenía una relación con él. Y así hay mucha gente que no obedece al hombre, mucho menos va a obedecer a Dios porque no tiene una relación y una comunión. Pero hay gente que le gusta, como decimos muchas veces, el evangelio fácil. Le gusta desobedecer a Dios, pero quieren hallar bendición de Dios. Quieren tener respuesta de Dios cuando están en los momentos de dificultad. Ya el pueblo había sido sitiado por los caldeos, mas sin embargo ellos prefirieron apoyarse en los egipcios, en el ejército de los egipcios, antes que en Dios. Y la palabra nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces encontramos que estaban sitiados, la ciudad estaba rodeada. Y en ese momento de dificultad, el rey se acuerda que hay un profeta para preguntarle lo que iba a pasar. Dice, y envió el rey Sedequías a Jucal para que le dijese al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Gente que se pasa haciendo y deshaciendo, y después cuando llega el momento de la crisis, ahora sí, ruega por nosotros. Se parece a una oración que repiten mucho, ¿verdad? Algunas personas. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros.
y siguen haciendo de la suya, viviendo la vida loca. Pero después sí, Él ruega por nosotros. Entonces, Sedequías y sus funcionarios no quisieron escuchar las palabras que Dios había enviado por medio de su profeta. Les digo, no es en este capítulo que únicamente habla Jeremías. Jeremías se pasó más de 40 años advirtiendo lo que iba a suceder sobre ellos si no se volvían de corazón a Dios. Ellos no querían la obediencia a Dios, pero sí querían que el profeta orara. Querían una religión superficial, una religión que no les costara nada. Y hemos aprendido en esta casa que el creyente pasa por pruebas, que el creyente es tratado, la fe es refinada. El Señor probó al pueblo aún en el desierto para ver lo que había en su corazón. Pero hay gente, y en estos tiempos más, que no quieren llevar un evangelio como Dios manda. A Dios no le agradan las personas que vienen solo por lo que Él le puede ofrecer. Cuando las cosas están bien, están mal, perdón, los veo uno metidos en la iglesia. Pero cuando la cosa mejora, no los vemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que a ustedes les gustaría tener una relación con una persona que solo lo busca para sacarle provecho? Les pregunto. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros sí podemos hacer eso con Dios? Que nada más nos aparecemos cuando el hogar se nos está incendiando, cuando no tenemos para el alimento, cuando no tenemos para esto, cuando se llegó la mujer extraña, cuando el hijo se volvió rebelde. ¿Qué nos hace pensar que Dios sí tiene que soportar nuestras condiciones? Y que nosotros podemos hacer y deshacer. ¿Aceptaría usted una relación de este tipo? Donde solo las personas vengan a buscarle cuando le necesitan. Dice que Sedequías envía, ve donde el profeta. Yo siempre le he dicho, anuncia que viene el profeta, vea, esto no le cabe un alma. Pero haga un miércoles común y corriente, porque solamente se mueven por emociones. Emociones. La mejor profecía ya está aquí. Ya fue dada hace más de 2000 años, pero esto no lo ven, ni lo tienen, ni procuran leerlo, ni escudriñarlo. Amén. Cuando esa palabra ve directamente a nuestro corazón. El corazón que confía en Dios debe ser fiel en tiempos buenos como en tiempos malos. Ahora que estoy rodeado del ejército de los caldeos, ahora sí. Ore por mí, pastor, hermana, va para la iglesia, ore por mí. Oración por mí. Así estaba Sedequías, un rey malo, perverso, pero que ahora que sí necesitaba, vayan y díganle a Jeremías que ruegue por nosotros. Cuando a nosotros se nos fue abierto el trono de la gracia para que entremos a su presencia, como lo dice la palabra, con confianza, que nos acerquemos ante el trono de la gracia con confianza. Amén. Porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido limpiados, ¿verdad? Ya hemos sido lavados. Ahora el Señor nos recibe como hijos. Y este rey Sedequías no escuchaba la palabra de Dios. No la escuchaba, no le creía al profeta Jeremías. Y Jeremías fue un hombre que se mantuvo fiel a la palabra. Y le dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, le diréis al rey Sedequías, que os envió a mí para que me consultase. Y aquí que el ejército de Faraón ha salido a vuestro socorro. Se regresó, porque el único que nos libra, nuestro ayudador, el que pelea nuestras batallas, se llama Jehová
de los ejércitos. Amén. El hombre no puede hacer absolutamente nada, simplemente es un canal que Dios usa, pero nuestra ayuda y nuestro socorro, dice el salmista, ¿viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios, Él es nuestro ayudador, de Él viene socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora los del ejército egipcio se han retirado, pero el Señor le dice, mire, aunque ustedes mismos peleen, los hombres que queden, le dice, porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, esos hombres heridos se iban a levantar de sus tiendas y pondrán esta ciudad a fuego, porque ya la palabra de Dios había salido de su boca y Dios no se retracta. Ya el Señor había dicho, mire, la ciudad va a ser destruida, la ciudad va a ser consumida en fuego. Y aunque ustedes los hieran, esos hombres heridos se van a levantar y van a cumplir lo que yo he dicho que se hará a causa de la infidelidad de ustedes. Porque Dios es un Dios que cumple. Amén. Ellos tenían una falsa esperanza. Sedequías tenía una falsa esperanza y todas las cosas son sujetas a la voluntad de Dios. Por eso no podemos poner nuestra confianza en hombre, porque el hombre falla. Ellos dicen, ¿quién? Por aquí que es más rápido, retrocedan el ejército egipcio. Ellos que se las arreglen como puedan. Y los dejaron solos en el baile, como el vasito de agua. Déjenlos solo en el baile. El rey se alegró porque pensó que los egipcios lo podían ayudar, pero ellos los dejaron solos. Cuando ellos comenzaron a movilizarse, ¿cómo es que se llama? La palabra dice que ellos iban a ser vencidos. El ejército de los egipcios retrocedió. Era imposible evitar el juicio de Dios y aún no había sucedido, solamente Dios se lo estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Si usted le dice, mire, no entres por esa calle que por allí hay un hombre y ese hombre es atracador, ¿usted se va a meter? Mire, no cruce por ahí porque yo veo a alguien sospechoso. Usted va a tener la valentía de ir y entrar. El Señor apenas les estaba advirtiendo al pueblo, todavía no había acontecido. En los capítulos más adelante, cuando se da finalmente la victoria de los caldeos y los toman a Sedequías. Apenas está el profeta Jeremías advirtiéndole sobre el juicio a Sedequías, pero ellos no tenían un corazón dispuesto al arrepentimiento. Y así todavía hay mucha gente en la congregación que aunque están escuchando palabra de Dios, no es palabra de hombre, mi hermano, es palabra de Dios, aún siguen con sus corazones endurecidos para no volverse al Señor, para no cambiar su condición, para persistir en el camino errado. Le está hablando uno de perdón, le está uno de volverse al Señor y ellos no, parado en la raya, aquí estoy, aquí me quedo. Ya no voy más para la iglesia, ya aquí no hay nada que hacer. Mientras hay vida y esperanza. Amén. De un Dios que viene. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay gente que se mantiene en su condición de pecado y no quiere reconocerlo y no quiere volverse a Dios, el cual es fiel y justo. Porque el Señor sabe que le vamos a fallar. Así estaba el pueblo, aún escuchando lo que le podía suceder.
ellos siguieron en el camino errado. ¿Y sabe que hacen algo aún peor? Dice que en ese momento, el ejército de los caldeos fue el que retrocedió, porque sabían que venían el ejército de los egipcios, y se le da la oportunidad de salir. Y dice la palabra que Jeremías salió a arreglar unos asuntos personales. Pero cuando el corazón del hombre está endurecido, no razona. Dice el versículo, permítame, ya le digo, el 11. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para ir a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Pero alguien lo vio, un capitán lo vio y le dijo: ¡Ey! Ese es torcido, mira, ve, se va detrás de los caldeos. Ese no es del pueblo de nosotros. Ese se va. Y han tomado preso al pobre Jeremías. Jeremías trató de defenderse. Dice, y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes lo ataron y lo colocaron preso en la casa de Jonatán. A veces lo que hacen la tarea del Señor no les va tan bien. Les toca situaciones duras, como le tocó a Jeremías en ese momento. Está advirtiéndole de parte de Dios, está hablándole la verdad, está diciéndole: hey, esto es lo que tienen que hacer. Pero se levantó alguien con mentiras y dice que lo pusieron en la casa. ¿Y lo pusieron dónde? En una cisterna. Voy al verso 17. Y el rey Sedequías envió y le sacó. Vuelve el rey. Y le preguntó el rey secretamente en su casa. Y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Oye, ya no te lo habían dicho. ¿Hay palabra de Jehová? Porque creen que Dios se va a retractar de lo que ya salió de su boca. Y Jeremías dijo: ay, y dijo más: en manos, ¿quieres palabra del Señor? Bueno, yo te voy a dar más. En manos del rey de Babilonia serás entregado. Oiga, a mí que me dicen eso una vez: arrepiéntete, Señor, perdóname. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta cuando todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Le envía el Señor la palabra y nuevamente le dice en su cara, para que no le quede la menor duda: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Como se le dice muchas veces a las personas que están en pecado, pero ni frío ni calor les causa la palabra. Este hombre allí era para que le hubiera dicho: vamos a entrar en ayuno, como hizo el rey de Nínive, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero no, lo dejó allí en la cárcel. Lo único que pudo hacer de misericordia con Jeremías fue enviarle que le dieran una torta de pan todos los días. Pero Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dice en el verso 38: oyeron Cefatía, hijo de Matán, Gedalía, hijo de Pasur, Jucar, hijo de Selemías, todo este
estos hombres, dice que ellos escucharon la palabra que Jeremías hablaba, porque Jeremías hablaba directamente al rey, pero también le hablaba a todos. Como les dije desde un principio, Dios no esconde sus planes, Dios no esconde lo que está por acontecer. Es el hombre que se hace loco. Dice que cuando ellos escucharon, dice, el que quedase en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz del pueblo, sino el mal. Y mire lo que dijo Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos. Oye, el que le hablaba de parte de Dios lo va a entregar a estos hombres. Él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces ahí fue cuando le hicieron echar en una cisterna. Se me olvidaba decirle algo de los versos que leí. Fíjese que allá no estaban los falsos profetas. Él le dice, ¿dónde están los que te profetizaban? Porque en el momento de la crisis, lo que te hablaban contrario a lo que habla el profeta de Dios, se desaparecen. Se desaparecen. ¿Dónde están vuestros profetas que te profetizaban que no te vendrá mal, que vas a prosperar, que todo en tu casa va a estar bien? ¿Dónde están? Y estos hombres no se quedaron contentos con escucharle. Fueron y le dijeron al rey y echaron a este hombre en una cisterna. Al hombre de Dios, al profeta de Dios. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con soga en la cisterna. No había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Pero mire que Dios es un Dios tan bueno que Dios no desampara a sus hijos. Dios no desampara a sus hijos. Y aquí donde entra el tercer personaje. Ya les hablé de Sedequías, de Jeremías, y ahora entra Ebed-Melech. ¿Había escuchado hablar de Ebed-Melech? ¿Había escuchado hablar de Ebed-Melech? Un hombre eunuco, un hombre que no era del pueblo de Dios, pero más sin embargo en ese momento Dios lo puso como instrumento para ayudar al profeta Jeremías. Dice, y oyendo a Ben-Melón, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, este hombre salió a la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Y quiero resaltar de este hombre que aunque no era del pueblo de Dios, reconocía a Jeremías como un verdadero profeta. Como un verdadero profeta. Y me atrevo a decir que hay gente en el mundo con más discernimiento que los que vienen a este lugar, que disciernen más lo que está pasando en los tiempos, lo que está aconteciendo en el mundo, que los que se sientan aquí por 2 horas. Este hombre supo diferenciar. Dice que a Jeremías no se le convirtió absolutamente nadie, pues Ebed-Melech sí creyó a la palabra que decía Jeremías, que salía de la boca de Jeremías, pero que provenía de parte de Dios para el pueblo. Ebed-Melech significa siervo del rey, esclavo del rey. Era un eunuco de la corte real, pero más que servirle al rey, servía al Dios Altísimo. Porque en ese momento estaba librando de la muerte la vida del profeta de Dios. Y tuvo esa valentía de enfrentar a todos los demás
que le habían dicho al rey. Esas palabras de Jeremías lo que hacen es debilitar a los hombres de guerra. Él dijo, estos hombres, mire lo que dice, han hecho mal, hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Mal han hecho. Entonces un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre que no tuvo miedo a lo que le podía acontecer, a lo que podían hacer los demás. Ebed-Melech, siervo de un rey o servidor real. Eso es lo que significa. En ese momento este hombre dice que el rey le dijo, entonces mandó el rey al etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y lo tenían que sacar de la cisterna, que era un pozo profundo que se tomaba para depósito de agua. Y tomé Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas, andrajosas, y los echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y esas ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y fue un hombre que pensó en todo. Dicen los eruditos que quizás lo habían intentado sacar con soga, pero no podían. Y fue tan cuidadoso en hacer el servicio al profeta de Dios. Y aquí hay algo bien importante para los que sirven. Y yo le decía a Ale, esto tiene una enseñanza abundante. Abundante, porque a Dios no se le sirve de cualquier manera. Ellos pudieron haber sacado a Jeremías y rasparle todos los costados a Jeremías con las sogas, porque usted sabe que el material de la soga es fuerte y causa daño, más si es algo pesado lo que van a subir. Pero este hombre fue delicado. Aún pensó en no hacerle daño al profeta. Fue y buscó ropas viejas, trapos, para que Jeremías los pusiera debajo de sus sobacos, de sus axilas, y no causarle daño. ¿Cómo es el trabajo que nosotros le estamos dando? El servicio que le estamos dando a Dios. Es un servicio por salir del paso, lo que sea, lo que salgo. Yo te saco. Pero pobre Jeremías con todas las costillas raspadas, que iba a pasar con las manos así durante días mientras que se le secaban los raspones. Fue delicado, buscó, diligente, valiente. Esos son los hombres que Dios busca y las mujeres que Dios busca para el servicio de su casa. Amén. Esa fe de Ebed-Melech, se me ha metido decirle melón, presenció, él había visto las intrigas de los hombres de la corte, sabía lo que ellos planeaban, pero él debía intervenir, él debía hacer algo. Les pregunto, ¿somos de los que vemos las cosas y nos hacemos los de la vista gorda? Hay algo que debemos hacer. Yo no me puedo quedar aquí de brazos cruzados viendo que el profeta está enterrado en la cisterna, que se va a morir de hambre porque ya no había pan. Ya se habían agotado las provisiones. Acordémonos que la ciudad estaba sitiada. Entonces no podían, pero él reaccionó. Mis amados, como iglesia también debemos reaccionar. Amén. Reaccionar. Si usted ve que el hermano no viene, visítelo. Vaya donde él, pregunte qué tiene, por qué no ha ido a la iglesia. Hay algo que está aconteciendo. Entonces, él no se podía quedar de brazos cruzados con la decisión de Sedequías y lo de su corte real. Él sabía que se le iban a venir encima a estos hombres. Pero pasó de ser un hombre ordinario a un hombre extraordinario, porque Dios le da una palabra. Dice que los sacó
De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de las cisternas. Después, estoy larguito, yo voy a dejarlo hasta aquí. Son las 9:15. Voy a leer un poquitico porque esto sigue. Esto sigue. Dice el 14, después envió el rey Sedequías, otra vez, mire, ¿cuántas veces van estos dos capítulos? 3. Después envió el rey Sedequías, se hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta. Oiga, qué hombre tan insistente, si la respuesta no iba a variar, la respuesta no iba a variar. Te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y él le juró. Y juró el rey a Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma. Para una cosa sí es Jehová, ¿verdad? Que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Tremenda oferta que le estaba haciendo el Señor. Tremenda oferta. El Señor, después que le dice, esta ciudad va a caer a fuego, no va a quedar ninguno de ustedes, el Señor le dice, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero, ahí viene la contraparte, si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y pondrán fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Y dijo Jeremías, dándole una palabra también de parte de Dios, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quisieres entregarte, esta es la palabra que ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y ha prevalecido contra ti tus amigos, hundiéndote en el cieno los pies, y se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemada a fuego. Y mire la respuesta de Sedequías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Oiga, qué corazón tan obstinado, qué corazón tan terco. Ya solamente no estaba en juego su vida, sino tú y tu casa. Todo el pueblo que había puesto el Señor a liderar también. Dice, nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y te vinieran a preguntar y te dijeren, decláranos ahora que hablaste al rey, no los encubras y no te mataremos, así mismo como te dijo el rey. Esta es la respuesta que le dirás. Supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron todos los príncipes, pero Jeremías hizo como el rey le había dicho. ¿Sabe que hay gente que vive más del qué dirán que de hacer la voluntad de Dios? Del qué dirán de mí que el obedecer la palabra de Dios. Que tener que prefiero pasar por la vergüenza delante de Dios antes que perezca mi alma. Antes que perezca mi alma. Y yo se lo he dicho aquí, el día que me convertí le declaré públicamente a Dios mi vida pasada.
No tuve temor, porque prefiero que Dios me vea con un corazón limpio que estar encubriéndole a los hombres para que no conozcan. Y así hay mucha gente viviendo por el qué dirán. Ay, no, porque ¿qué van a decir los judíos que se volvieron a los caldeos? Me van a ver como un rey cobarde. Pues mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Prefiero tomar la bondad que Dios me está ofreciendo, el arrepentimiento, pero no quería en su corazón reconocer su equivocación, su dureza de corazón. Así como se le endureció el corazón a Faraón, que estaba viendo señales, pero no se arrepentía. Así estaba el corazón de Sedequías, escuchando palabra, 1, 2, 3 y no sé cuántas veces más habló Jeremías al pueblo durante estos 40 años. Pero él prefirió, esto que no lo sepa nadie. Nadie. Y si te vienen a preguntar, diles cualquier otra cosa. Pero cuando el corazón del hombre se endurece, y ahí sí Dios no puede hacer absolutamente nada. Dios es un Dios que da oportunidades 1, 2, 3 veces. Dice la palabra 7 veces que al justo Jehová lo levanta. Y tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Si nosotros siendo malos perdonamos hasta 70 veces 7, ¿cuántas veces no nos perdonará Dios? Pero preferimos persistir en nuestro pecado, en nuestro error, en nuestra dureza. Y detrás de esa condición que viene, la caída. Y de ahí no nos levanta absolutamente nadie. Porque lo que sigue más adelante en el versículo 39 es la caída de Jerusalén, que había sido profetizada muchas veces, pero el corazón del rey y del pueblo se habían endurecido. Mis amados, esta palabra nos tiene que despertar a nosotros de todo lo que Dios está hablando en estos tiempos, que no podemos vivir un evangelio cómodo, que no podemos vivir un evangelio como lo dice la palabra que predicó el pastor, tibios, ser tibios. Tenemos que estar activos. Dios está advirtiendo de cosas que vienen, tiempos peligrosos, tiempos donde el enemigo se levanta de muchas maneras. No tenemos un ejército que nos está correteando ni está haciendo sitio, pero a algunos el enemigo le ha hecho sitio en sus hogares, con problemas, con enfermedades, con situaciones con los hijos, a un adormecimiento espiritual. Eso es un sitio que Satanás ha puesto en la vida de muchos. Y aún los que están despiertos, ojo, no dejemos de velar. No dejemos de velar, porque la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y la única manera de no caer es estar activos en el Señor. No debemos descuidarnos, no debemos dejar ni un portillo abierto. Cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestras conversaciones, cuidar nuestras relaciones. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy saliendo? ¿Con quién estoy compartiendo? Cuando llega la situación, tener el discernimiento espiritual para saber de parte de quién viene. Amén, iglesia. Entonces, en esta mañana, que no nos pase a nosotros lo que le pasó al rey Sedequías, que de tanta advertencia cerró sus oídos. El Señor le dijo, oye, sálvate tú y tu casa. Y el próximo ayuno vamos a terminar este pasaje de lo que pasó con Sedequías, lo que pasó con Ebed-Melech, el eunuco que sí creyó a lo que decía Jeremías, y el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Colócate sobre tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Dios amado, porque
has dejado tu palabra, Señor, para nuestro provecho, Señor. Tú nos enseñas, Señor. Tú no quieres que tu pueblo, Señor, de este tiempo pase lo mismo que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Señor. Que a pesar de las muchas advertencias, Señor, que tú enviaste, levantaste profetas, Señor. No solamente fue Jeremías quien les advirtió al pueblo lo que estaba por venir, Señor. Mas, sin embargo, ellos cerraron sus corazones, cerraron sus oídos, Señor, a tu palabra, mi Rey, a las advertencias, al consejo, Señor, a la sabiduría, Señor. Se empecinaron sus corazones, Dios amado, Señor, con las cosas de este mundo, Señor. Solamente te buscaban, Señor, cuando estaban en apuros, cuando estaban, Dios mío, Señor, sus posibilidades humanas, Señor, frustradas, Señor. Así hacía el rey Sedequías. Ve y consulta a Jeremías a ver si tiene una palabra de parte de Jehová. Pero su corazón, su vida era en total desobediencia al Dios soberano, Señor. Ayúdanos para no vivir esa doble vida, Señor. Que nuestra oración, Padre mío, cuando elevemos nuestra voz no tenga estorbo, Señor. Así como también prediqué hace unos miércoles, Señor, esos enemigos de la oración. Tú nos has dado este arma poderosa, Señor. El arma de la oración, Señor. Pero mi oración, Señor, debe ser una oración sin obstáculos. En aquellos tiempos tú colocabas al profeta para que hablara de parte suya. Pero en estos tiempos tu iglesia tiene libre acceso, Señor, a tu presencia. Tiene el camino limpio, ese camino que nos abrió Jesús. Señor, que no vivamos una vida doble, Señor. Que no te busquemos simplemente cuando estemos con el agua hasta el cuello, Señor. Despierta, Señor, a aquellos que adormecen. Despierta, Dios mío, Señor, a aquellos que han escuchado tu palabra y como Sedequías, Señor, vuelven una ayarrialai, istamai, shalabarrialai, isamai, salababai, shirriamai. Escuchando palabras, ramalista, riamai, shalai, que he enviado sobre mi casa, y salabamai, shirrialai. Y muchos han ignorado, robó